Bueno, estamos en la segunda sesión de nuestra exploración del libro de Génesis. Y debo recalcar que vamos a incluir, sobre todo en estas primeras sesiones, algún material técnico que es estrictamente extra. En lugar de excluirlo porque tal vez sea de interés limitado, incluiremos algunas cuestiones tecnológicas para aquellos que sí tienen antecedentes, porque uno de los problemas que tenemos como cristianos es que a todos nos han lavado el cerebro con pseudociencia, falsedades, que se disfraza de verdad. Y cuanto más conocimientos técnicos tengas, más te bombardearán con eso, en el uno por otra parte, y sin embargo, en la medida en que se tenga una formación técnica actualizada y competente, es una ventaja no dejarse engañar por la tontería que se hace pasar por ciencia. Y por eso hay muchos puntos de vista competentes sobre estos primeros capítulos. Vamos a presentar solo uno de ellos. Pero al mismo tiempo, creo que una de nuestras intenciones no es solo intentar ponerlo en el contexto de los descubrimientos científicos actuales, sino también ponerlo en el contexto de estirar un poco nuestra imaginación. Porque muchos de los problemas que la gente siente o imagina son realmente de malentendidos, ya sea por malinterpretar el texto o por malinterpretar la ciencia. Porque cuando ambos son precisos, están de acuerdo. No hay razón para que la ciencia y el texto bíblico estén en desacuerdo. Parecerá estar en desacuerdo debido a nuestra comprensión incompleta del texto, por un lado, y algunas conjeturas desafortunadas disfrazadas de ciencia, por el otro. Y habrá ocasiones en las que recibiremos algún material técnico. Lo haré a la ligera. Pero en cualquier caso, entremos en ello. Estamos en Génesis. Estamos en el día 1. La última vez, acabamos de tener una presentación. No lo fue, en realidad solo cubrimos un verso. Y dije en broma que hicimos 28 letras. Y si sabes que hay 300.000 letras en la Torá, te llevará un tiempo leerlas. Por supuesto, estaba bromeando porque las cosas mejorarán a medida que avancemos. Pero la última vez hablamos de la Torá en general, y de los libros de Moisés y el libro del Génesis en particular, con especial énfasis en su autoría. Hay todo tipo de tonterías en todo tipo de literatura pseudocristiana que intenta atribuir los libros de Moisés a diferentes autores. La llamada hipótesis documental, que es una completa basura. Y le hemos ahorrado horas de aburrida investigación en la biblioteca simplemente señalando que Jesucristo lo autenticó. Si crees en Jesucristo, no tienes ningún problema con el libro del Génesis ni con quien lo escribió. Si no crees en Jesucristo, tienes problemas mucho mayores que quien escribió el libro del Génesis. Así que hablamos de eso en detalle y de la frecuencia con la que se cita en todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Una de las cosas que debes entender es que si por alguna razón no te sientes cómodo con los 6 días de 24 horas, eso no es así. Realmente opcional, porque descubrirás, desafortunadamente, en cierto sentido, que Jesús nos enseñó que eran días de 24 horas. Y todos los escritores del Nuevo Testamento se basan en gran medida en los primeros 10 capítulos del Génesis, que incluyen no solo la creación, sino también el diluvio de Noé. Entonces estas son cuestiones fundamentales. Y tratar de sortear la idea de la creación en 6 días en realidad crea enormes problemas en su teología que pueden no ser tan obvios al principio. Entonces quieres lidiar con esto y no simplemente aceptarlo, estudiar un poco, pero quieres llegar a un acuerdo. Eso porque contribuye como parte fundamental a su posición bíblica. Está lejos, no es simplemente una cuestión periférica. Solía pensar que lo era. Pensé, bueno, que diferentes personas tienen diferentes puntos de vista. Pero cuanto más descubres la integridad de la Biblia en su conjunto, más empiezas a darte cuenta de que cada uno de estos temas se entrelazan entre sí. Entonces necesitas lidiar con eso. Y por supuesto Génesis es el libro de los comienzos. Todo en la Biblia comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. También anticipa todas las creencias falsas. Pasamos por una lista de los de la última vez. Pero una de las cosas que, por supuesto, probablemente sea más preocupante para la persona promedio y también para la persona técnicamente capacitada es la edad de la Tierra. Hay buenos cristianos que sostienen que la Tierra tiene miles de millones de años. También hay muchos científicos destacados que creen que la Tierra se creó en 6 días. De hecho, 50 de ellos escribieron juntos un libro llamado In 6 Days. Son testimonios. Y ese es un tema complicado porque hay mucha información errónea flotando por un lado. Allá. Hay muchas tecnologías involucradas que están incompletas. Todavía estamos aprendiendo sobre la datación por radiocarbono y técnicas como esa, que tienen todo tipo de suposiciones que son muy frágiles y tienen críticas muy variadas. Así que se están realizando muchas investigaciones en esas áreas. La buena noticia es que hay institutos destacados que realizan esa investigación.
El Instituto de Investigación de la Creación en San Diego, el Centro de Ciencias de la Creación, Walt Brown y Ansars in Genesis. Hay varios grupos de renombre mundial formados por cientos de científicos con doctorado que están atacando estos temas de forma abierta. Y eso es, aquellos de ustedes que tienen interés y una base para profundizar en ello, hay muchos recursos disponibles. De hecho, parte del problema al abordar estas presentaciones es tratar de seleccionar y obtener solo algunos de los aspectos más destacados sin volverse demasiado técnico. Pero, por supuesto, la última vez también hablamos un poco sobre este peculiar descubrimiento sobre Pi y que obviamente es muy periférico a nuestro interés. Bueno, ahora estamos en lo que llamaré domingo, día 1. Tenía que ser domingo si el séptimo día es Sabbat, cierto, así que llamaré a este domingo día 1. Y son los versículos 2 hasta el 5 del capítulo 1. Y lo principal que vamos a encontrar aquí es que el Espíritu Santo está comenzando a moverse. Pero vamos a descubrir que hay algunos otros temas que encontraremos a medida que avancemos en este capítulo. La llamada teoría de la brecha, qué es y qué significa, que nos llevará a una pequeña exploración del origen de Satanás. ¿De qué va todo eso? Y luego el complemento técnico a la discusión será una discusión sobre la naturaleza misteriosa de la luz misma. Porque nos encontraremos con la primera cita de Dios. Haya luz. Y además, hasta el día de hoy, la luz representa uno de los misterios más paradójicos en el campo de la ciencia. Hablaremos un poco sobre eso a medida que avancemos. Y luego, la próxima sesión será el segundo día, donde hablaremos sobre los modelos del Big Bang y hablaremos sobre la naturaleza del espacio mismo, las hiperdimensiones y algo de física cuántica, solo un toque de eso. El tercer día, el martes, hablaremos de la vida, de la vegetación, etc., del origen de la vida. ¿Qué significa eso realmente? Eso nos introducirá un poco más en la termodinámica y la entropía. Y esas cosas y algunas ideas fascinantes de la química molecular. Luego el cuarto día hablaremos de estrellas y planetas. Exploraremos la llamada hipótesis nebular, que a muchas personas todavía se les enseña en las clases de astronomía, lo cual es realmente sorprendente cuando lo entiendes. Pero principio antrópico. Hablaremos de la búsqueda de vida extraterrestre y los increíbles beneficios que tú y yo obtenemos de esos estudios y las señales en los cielos y algunos descubrimientos en el texto del Génesis que tienen que ver con los tiempos señalados, las estaciones, algunas sorpresas, creo. El quinto día será pescado y aves. Hablaremos de la falacia de la evolución. Nos centraremos en las evidencias del diseño y una perspectiva sorprendente desde este tema de biodiversidad del que hablaremos. El sexto día, por supuesto, será sobre los animales y el hombre, y por supuesto exploraremos el ADN y el papel de la información en todo esto, y nos adentraremos en la arquitectura del hombre mismo. Sospecho que hay algunos materiales sorprendentes allí. Y eso nos lleva, por supuesto, al séptimo día, con sus sorpresas. Así que de eso se trata. Así que aquí estamos los primeros 5 versículos del libro del Génesis. Lo puse en la pantalla, pero los animo a que lo vean, ya saben, a través de sus propias Biblias si es conveniente. La iluminación es buena allí. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Tomamos ese versículo la última vez. Si entiendes y crees ese versículo, todo lo demás encajará. Si tienes problemas con ese versículo, tienes problemas. Y necesitas atacar eso de frente. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Período. Hecho. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre ella. La cara de lo profundo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dios dijo, que se haga la luz y fue la luz. Dios vio la luz que era buena. Dios separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. La tarde y la mañana fueron el día 1. Su Biblia puede decir el primer día, pero técnicamente es el día 1, es único en ese sentido. Los demás son todos diferentes. Así que tomaremos esto y lo abordaremos poco a poco. El versículo 2 es un versículo que ha generado estanterías de bibliotecas llenas de conjeturas y especulaciones a las que no queremos dedicar demasiado tiempo, pero que merecen al menos una buena mirada. El versículo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El primer problema es que esta conjunción era, el verbo era. Y resulta que eso es Hayek, en realidad, debido al orden de las palabras que tenemos aquí, que normalmente es una conjunción, un verbo, un sujeto y un objeto, el orden de las palabras cambió para implicar lo que se llama la forma pluscuamperfecta de ese verbo. Ser.
Y hay buenos y competentes expertos en hebreo que sostienen que esto realmente debería leerse. No solo se convirtió, se había convertido. Así es, y la misma palabra se usa en Génesis 19, verso 26, hablando de la esposa de Lot. Cuando ella se volvió y miró hacia atrás, se convirtió en una estatua de sal. Misma palabra. Es un verbo transitivo. Implica una acción sobre un objeto. Entonces eso es parte del problema. La siguiente parte del problema es que la tierra estaba desordenada y vacía. La palabra sin forma es tohu. Es tohu. Tohu es una palabra hebrea que significa sin forma o confundido. Y aquí se combina con vacío o es tohu. Esta es la frase con la que los eruditos han luchado durante siglos. ¿Es vacío significa vacío o desperdicio? Y hay otro aspecto de esto. La conjunción que abre esta oración es una conjunción Vaab. Pero puede traducirse como y, pero también puede traducirse como adversativo. Eso espero. Y hay expertos que sostienen que, por varias razones, debería ser una conjunción adversativa. Quizás el ejemplo estelar de esa visión sea la versión de la Septuaginta. Es posible que la mayoría de ustedes se dé cuenta que 3 siglos antes del ministerio de Cristo, todo el mundo judío hablaba griego, no hebreo. El hebreo se usaba ceremonialmente, de la misma manera que los católicos usan el latín. Si eras un judío criado en el imperio de Alejandro o en sus años posteriores, incluso en los primeros tiempos del imperio romano, probablemente hablabas griego y no necesariamente sabías hebreo. Entonces usted tenía el deseo de tener sus escrituras en su lenguaje natural y satisfacer esa necesidad, bajo Ptolomeo de Filadelfo en Alejandría, que es una de las principales capitales intelectuales del mundo antiguo. Ellos reclutaron a 70 eruditos, los mejores eruditos hebreos que pudieron encontrar, traducir el Antiguo Testamento al griego. Y el producto de su trabajo, del que tenemos 4 copias, se llama traducción de la Septuaginta. Septuaginta es una palabra elegante para 70. Y es muy útil tenerla porque el idioma hebreo tiene sus ventajas y desventajas, pero el idioma griego es increíblemente preciso en su estructura, su vocabulario y el resto. Por lo tanto, hacer que estos expertos traduzcan el Antiguo Testamento al griego es una herramienta útil cuando se examina un pasaje del Antiguo Testamento en busca de matices. Y entonces es interesante que en la Septuaginta, esta oración, la palabra y, en realidad se traduce pero. ¿Y cuándo? Si pones todo esto junto, obtienes una construcción bastante diferente. Y como se lee aquí no es como se leería si lo tradujeras y aprovecharas lo que te ha dicho. La frase 1 no ha cambiado. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 2. Pero la tierra se había vuelto desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahora, la idea aquí es que el lenguaje insinúa la posibilidad de que pueda haber una brecha entre el versículo 1 y el 2. Es por eso que la gente llama a esto el teoría de la brecha. Cuando observe algunas de estas palabras en Isaías 34 versículo 11, Isaías 45 18 y Jeremías 4 23, encontrará que estas mismas palabras adquieren una aplicación muy extraña. Echemos un vistazo a algunos de estos pasajes. Isaías 34 11 Pero el cormorán y la punta amarga la poseerán, también la lechuza y el cuervo habitarán en ella. Y extenderá sobre ella el cordel de confusión y las piedras del vacío. Solo puse esto aquí para vocabulario. Aquí nuevamente todo significa confusión sin forma y el vacío es otra palabra para o. Sin forma y vacío o confusión y vacuidad es la idea. La confusión implica que alguna vez fue ordenado pero ahora está confuso. ¿Sígueme? Entonces, echemos un vistazo a Isaías 45, 18. Isaías 45, dudé. Casi puse todo el capítulo en la diapositiva para que pudiéramos repasarlo, pero no lo hice. Nos referiremos a este capítulo una y otra vez en las próximas sesiones. Y te animo en tu estudio devocional a leer el capítulo 45 por 2 razones. Es un capítulo profético en algunos aspectos sorprendentes. Ciro el persa acaba de conquistar Babilonia. Y mientras hace su entrada victoriosa en la ciudad de Babilonia, es recibido por Daniel de todo el pueblo, quien le muestra una carta escrita a él por su nombre 150 años antes. Está en Isaías 45, los últimos versículos del 44 y 45, donde Dios le dice a Ciro, porque te estoy llamando por tu nombre, sabrás que yo soy el Dios de Israel. Y destaca su carrera. Y Cyrus queda atónito. Es una cuestión de historia. Él, de hecho, debido a ese incidente, no solo libera a los esclavos hebreos que acaba de conquistar, sino que también les da incentivos financieros para regresar a casa y construir su templo. Y entonces es un pasaje muy famoso.
Pero en ese pasaje, mientras Dios le escribe esta carta a Ciro, es uno de esos raros lugares donde Dios realmente argumenta a favor de sí mismo. La Biblia generalmente no defiende a Dios. Generalmente simplemente lo asume. Este es uno de esos pasajes en los que Dios realmente desafía al lector, no solo a Ciro, sino a quien quiera que lo lea, en cuanto a quién es Dios realmente. Y hace algunos comentarios interesantes. Por eso quieres leer el capítulo tú mismo. Pero uno de esos versos, en versículo 18 del capítulo 45, Dios dice una cosa muy extraña. Leámoslo. Porque así dice el Señor que creó los cielos, Dios mismo, que formó la tierra y la hizo. Él la estableció, no la creó en vano, la formó para que fuera habitada. Yo soy el Señor y no hay nadie más. Existe esa misma palabra en este pasaje para Beín, la misma Bartú, sin forma, confusa. Él no lo creó confuso, sin embargo lo encontramos confuso en el versículo 2. Pero sigamos. Jeremías tiene una visión. Hay un pasaje interesante en el capítulo de Jeremías 4, versículo 23 y siguientes. Él dice, miré la tierra y aquí, estaba desordenada y vacía. Está esa misma frase otra vez, las mismas palabras. Tohu bohu, sin forma, confuso, vacío, vacío, desperdicio. Miré la tierra, y aquí que estaba desordenada y vacía, y los cielos, y no tenían luz. Y continúa, miré los montes, y aquí, temblaron, y todos los collados se movieron ligeramente. Y miré, y aquí que no había ningún hombre, y todas las aves del cielo huyeron. Miré, y aquí, el lugar fructífero era un desierto, y todas sus ciudades fueron derribadas ante la presencia del Señor y por el ardor de su ira. Entonces, esto parece describir un juicio. Había ciudades, pero están vacías. Fue fructífero en un tiempo, pero ahora no lo es. Es un desierto. Jeremías está viendo esta desolación. Utiliza la misma frase. Entonces, como mínimo aquí, tenemos la impresión de que este tohu bohu, de hecho, lo descubrimos al examinar las escrituras. Tohu bohu es una frase que casi siempre está asociada no solo con confusión y vacío, sino como resultado del juicio. Y por eso esto suena como un juicio. Ahora bien, tal vez fue un juicio histórico, argumentarían algunos eruditos. Bueno, esto tal vez fue algún juicio histórico, excepto que el lenguaje es bastante amplio. Entonces, algunos sospechan que tal vez Jeremías esté vislumbrando un juicio que precedió a Génesis versículo 2. Y la tierra quedó desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La palabra oscuridad allí no es la palabra normal para oscuridad. Es chosek, que significa oscuridad antinatural. Esta fue la oscuridad que vimos en Éxodo 10 que era tan espesa que podían cortarla. No fue solo la ausencia de luz, era otra cosa. Era un tipo diferente de oscuridad. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué es lo profundo? La palabra para profundo es to. En hebreo, lo reconocerás en griego. Es el abuso. Es el abismo. Es el lugar de donde surge el anticristo y otras cosas. Lugar extraño. Y el griego es abuso o abusos, de donde deriva la palabra abismo. En las escrituras se describe de muchas maneras diferentes como el hogar de los demonios y espíritus malignos. Entonces la oscuridad estaba sobre la faz del profundo. Entonces este es un verso espeluznante. Ahora que hemos visto aquí, hay algunas cuestiones básicas que debemos plantearnos. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? Bueno, obviamente son creados en el versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La frase es intencionalmente abarcadora. No hay problema ahí. Pero hay algo muy interesante que descubriremos. Queremos saber cuándo fueron creados los ángeles y cuándo cayó Satanás. Sabemos que Satanás cayó, ¿verdad? Y toda la cuestión ¿es posible que esto haya sucedido en el intervalo entre el versículo 1 y el 2? La teoría de la brecha es algo que fue sugerido originalmente por Thomas Chalmers en 1814. Y ha sido apoyada por tipos como G. H. Pember, Donald Gray Barnhouse, G. Campbell Morgan, Arthur Castins y otros. Eso no significa que tengan razón, pero quiero que entiendas que esto no es algo marginal. Hay algunos académicos conservadores muy conocidos, muy competentes y que abrazan este punto de vista. No creo que ninguno de ellos lo venda con fuerza. Todos simplemente admiten que es muy probable que sea una posibilidad. ¿Me sigues? Y tampoco quiero exagerar mi entusiasmo por comunicarme con usted. Y quiero que seas consciente de la vista. Quiero que reconozca las posibilidades que podría incluir, ¿vale? Porque todavía es una conjetura y necesitamos discernir las diferencias.
Es muy especulativo y controvertido, pero parece vincular muchos pasajes diferentes. Y es muy provocativo, pero hay algo más que quiero señalar desde el principio. Incluso si aceptas la teoría de la brecha, piensas, caramba, esto realmente tiene sentido. No te ayuda en nada en lo que respecta a los dinosaurios de la edad de la Tierra. Mucha gente toma la teoría de la brecha y tratan de usarla como forma de obtener los millones y millones de años de los dinosaurios. Eso es una tontería. Los dinosaurios existieron en la época de Adán. Murieron. Eso significa que fueron después de la muerte de Adán. Hay un todo. Descubrirás que incluso si aceptas la teoría de la brecha, no es apropiada para resolver algunos de los problemas que tú y yo encontraremos más adelante. Pero hay una implicación interesante. Sabemos por Job, y les mostraré el pasaje en un minuto, que los ángeles presenciaron la creación de la tierra. Mira, cuando miramos Job 38, es uno de estos otros capítulos que querrás anotar para tu tiempo devocional en algún momento. Está al final del libro de Job. Han tenido todos estos diálogos y esas cosas. Job se ha comportado bastante bien. Pero llega el punto en que Dios interviene y le da a Job un examen de ciencias. El capítulo 38 está lleno de preguntas que Dios le hace a Job. ¿Dónde estabas cuando esto y aquello y lo otro? Y entonces es un capítulo fabuloso, fabuloso. Podríamos pasar un semestre entero repasando ese capítulo y basándose en las cosas de ciencia técnica que están en ese capítulo. Pero miremos solo los versículos 4 a 7. Dios le está hablando a Job. ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? Declara si tienes entendimiento. Mira, aquí está desafiando la arrogancia de Job. ¿Quién ha puesto sus medidas, si tú lo sabes? ¿O quién tendió sobre el cordel? ¿Dónde están asentados sus cimientos? ¿Y quién puso su primera piedra? Cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas, y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Los hijos de Dios en hebreo es Bara. Elohim. Es un término usado siempre en el Antiguo Testamento de los ángeles. 4 o 5 veces ese término específico siempre se refiere a ángeles. Entonces, lo que esto nos dice algo interesante aquí es que aparentemente los ángeles estaban allí aplaudiendo, observando la creación. Cuando las estrellas de la mañana cantaron juntas y todos los hijos de Dios gritaron de alegría. Todos los hijos de Dios gritaron de alegría. Los hijos de Dios son ángeles. Todos los ángeles aparentemente cuando la tierra existía estaban aclamando. Interesante. Bueno, esto nos lleva a hablar de un ángel problemático. Porque nos vamos a encontrar con este tipo en capítulo 3. Cuando lleguemos al capítulo 3, ya habrá caído. Entonces surge la pregunta, ¿cuándo cayó? Él ya cayó en el capítulo 3. Él fue creado en el capítulo 1, versículo 1. En algún lugar allí no nos dice cuándo cayó. Pero descubramos lo que podamos con un vistazo rápido a su origen, su agenda y su destino. Hay dos pasajes que son fundamentales aquí. Uno está en Ezequiel 28 y uno está en Isaías 14. Es fácil de recordar, ambos son múltiplos de 7. Ezequiel 28 e Isaías 14. Tomémosla. Ezequiel 1 primero. Por dos razones. Aprenderá algo sobre Satanás, pero también descubrirá una técnica que utiliza la Biblia para comunicarse. Muy a menudo en las Escrituras, Dios dirige a su profeta o a quien sea que se dirija a una determinada persona, pero el lenguaje irá más allá del individuo involucrado hasta el poder detrás de él. La primera es casi la ocasión que da lugar a una revelación completamente diferente. Eso sucede con frecuencia y este es uno de los lugares. ¿Quieres acostumbrarte a eso? Porque hasta que no reconozcas que se trata de una técnica retórica, es posible que te desconciertes. Aquí Dios dice a Ezequiel, hijo del hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile, así dice el Señor Dios, tú sellas la suma, lleno de sabiduría, perfecto en hermosura. En el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa. Espera, 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 espera un minuto aquí. ¿Qué dice esto? Debo explicar, por cierto, los versículos anteriores a este, se le dice a Ezequiel que entable una discusión contra el príncipe de Tiro. Hay uno o dos versos sobre él. Luego llegamos a este versículo 12, hijo del hombre, levanta endechas. Sobre el rey de Tiro. Frase diferente. Y de lo que viene, de haber leído con anticipación, inferimos que veremos el poder detrás del príncipe de Tiro. ¿Me sigues? A veces, el príncipe es un término utilizado para referirse a un superángel. A veces se usa para referirse a un potentado como lo pensaríamos.
Pero aquí tenemos a un hijo de hombre que levanta endechas sobre el rey de Tiro y le dice, así dice el Señor Dios, tú sellas la suma llena de sabiduría, perfecta y hermosura. En otras palabras, este tipo aparentemente es el personificación de la sabiduría. Tú sellas la suma, lo eres, llena de sabiduría y perfecta en belleza. Este chico es perfecto, es completamente hermoso. Es interesante. Necesitas deshacerte de esta idea de que Satanás es feo. Si Satanás fuera feo nadie lo seguiría. Es la criatura más atractiva en cierto sentido que Dios creó. Vámonos. Aquí está la siguiente frase. Este es el verdadero aviso. Has estado en el Edén, el jardín de Dios. No hay manera de que el rey literal de Tiro sepa siquiera dónde está el Edén si yo no lo sé. Estar ahí. Entonces, de repente comenzamos a darnos cuenta de que el enfoque de este mensaje que Dios le dijo a Ezequiel que entregara no es el rey literal, sino el poder detrás de él. Has estado en el Edén, el jardín de Dios. Quiero que notes la descripción del Edén. Es muy diferente a los libros para colorear de la escuela dominical. Cada piedra preciosa era tu vestidura. El sardio, el topacio, el diamante, el barril, el ónix, el jaspe, el zafiro, la esmeralda y el carbunclo en oro. Esta es una forma clásica de describir la luz coloreada, hablando en términos de joyas, joyas semipreciosas. Lo encontramos aquí, lo encontramos en el pincel del sumo sacerdote, lo encontramos en la Nueva Jerusalén y así sucesivamente. Ocurre con frecuencia. Entendemos que Dios es un Dios de luz. Sabemos que los ángeles y también Adán y Eva antes de caer estaban vestidos de luz. Puede que esto no sea más que un problema retórico que están resolviendo de esa manera. Puede que sea más que eso. Pero note que esto continúa. La hechura de tus tamboriles y de tus flautas fue preparada en ti el día de tu creación. Así que este es un tipo que, creado, no es descendiente del rey de Traía. Es un ser creado. Es interesante que parte del trabajo de su creación es su habilidad musical. Tenemos panderetas y laúdes y hay cierta controversia sobre qué tienen exactamente en mente. Resulta que hice un gran estudio sobre esto y descubrí que tenemos muchas palabras en hebreo que son musicales, pero nadie está seguro de lo que significan. Hay mucho debate sobre exactamente qué instrumentos y qué, puedes pasar por todo un proceso persiguiendo eso. Hacia abajo y no está crujiente ni bien definido. Pero en cualquier caso, está claro que tenía, entre otras cosas, habilidades musicales. Y hay un rumor, gente, hay una opinión común de que él dirigió la adoración en el cielo. Verás por qué en un momento. Y eso puede ser verdad. Es cierto que todavía lo está intentando. Dirigir la adoración, eso es. Pero te diste cuenta de eso, vale. Pero tú has estado en el Edén, el jardín de Dios. Entonces eso lo reduce todo, porque solo conocemos a 3 personas que estuvieron en el Edén, ¿verdad? Adán y Eva y este Macás, el Resplandor 1. Hablaremos de eso cuando lleguemos al capítulo 3 del Génesis. Pero él es un ser creado. Pero luego el siguiente versículo dice, tú eres el querubín ungido que cubre. En inglés antiguo se dice que era un querubín. Esos son los superángeles. Estos son el peldaño más alto de la escala organizacional. Estos tipos son los musculosos. Estos son tipos que siempre están asociados con la protección de la deidad de Dios. Rodean su trono. Están estampados en el arca de la alianza. Y vamos a descubrir que hay un querubín que fue autorizado a guardar el camino hacia el árbol de la vida y la mayoría de la gente no entiende lo que eso significa. Me ocuparé de eso cuando lleguemos al capítulo 3. ¿Por qué tenía que ser un querubín? ¿Por qué no un ángel normal? Hay algunas razones para ello. Tú eres el querubín ungido que cubre. Eso significa que, en inglés antiguo, estamos diciendo que Él está a cargo. Él está cubriendo, está a cargo de toda la operación. Tú eres el querubín ungido que cubre. Eso significa que, en inglés antiguo, decimos que Él está a cargo. Él está cubriendo, Él está a cargo de toda la operación. Tú eres el querubín ungido que cubre. Él tiene la autoridad, la unción para estar a cargo. Bueno. Y así te he puesto, dice Dios. Estabas en el santo monte de Dios. Has caminado arriba y abajo en medio de las piedras de fuego. ¿Tú eras? Allí están nuevamente las piedras de fuego. Una frase extraña para nosotros. Pero sospecho que estas piedras preciosas hablan de luz. No contiene gemas, por así decirlo. ¿Me sigues? De todos modos, tenga en cuenta que estamos tratando con el hiperespacio.
Hablaremos de eso la próxima vez. Pero no hay razón para suponer que todo esto sea en 3 dimensiones. Podría ser en más, es mi punto. Pero sigamos. Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado. Ahí está su boleta de calificaciones. Empieza genial. Eras perfecto, completo en tus caminos desde el día en que fuiste creado. Es un ser creado. Y por cierto, tengo algunas noticias para ti. Tú podrías querer escribe esto. No era hermano de Cristo. Bueno, solo pensé en dejar eso fuera del camino. Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado. Y aquí está esta dolorosa palabra histórica, hasta. Y Nicodemo encontró en él, probablemente podrías emprender un estudio interesante para escribir todos los astas en las escrituras y rastrearlos. Algunas de ellas son bastante triviales. Algunos de ellos son hitos importantes de increíble importancia teológica. Y este es uno de ellos. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta en ti se halló iniquidad. Y ahí es donde todos deberíamos jadear de horror. Aquí está el ambiente perfecto. Estamos en el cielo. Aquí está el número 1, el Señor 1. Él es el tipo que dirige el lugar. Se olvidó de sí mismo. Él está a cargo. Él es hermoso. Él es perfecto. Tiene todo a su favor. Y lo arruina. El pecado entra en la situación de su corazón. Echemos un vistazo al querubín ungido que cubre, el hombre del que estamos hablando. Hasta que se halló en ti iniquidad. Por la multitud de tu tráfico, o mercancías, es la misma palabra en hebreo. Han llenado en medio de ti con violencia. Y has pecado, por eso te arrojaré como profano del monte de Dios. Y te destruiré, oh querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se enalteció a causa de tu hermosura. Has corrompido tu sabiduría a causa de tu brillo. Te arrojaré al suelo. Te pondré delante de los reyes, para que te vean. ¡Wow! Continúa, pero recuperemos el aliento. Oh, querubín cubriente. Tu corazón se enalteció. Mira, ahí es donde siempre comienza el pecado. En el corazón. Y fue por orgullo. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de la claridad. Orgullo. Satanás cayó por orgullo. Cuando comprendas las consecuencias de eso, podrás comenzar a comprender por qué Dios odia el orgullo en todos nosotros. Son ecos del primero de este problema. También es esclarecedor comprender entonces que Dios usa la levadura como símbolo del pecado. Porque la levadura corrompe al hincharse. Y dices que es un juego de palabras. Sí, lo es. Los juegos de palabras son recursos retóricos muy comunes. Porque lo haré te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que te mire. Has profanado tus santuarios, vaya, eso es interesante, por la multitud de tus iniquidades, por la iniquidad de tu tráfico, por tanto, sacaré fuego de en medio de ti, y te devorará, y te reducirá a cenizas sobre la tierra a la vista de todos los que te contemplan. Todos los que te conocen entre el pueblo se asombrarán de ti. Serás un terror y nunca más lo serás. Obviamente eso es más tarde. En otras palabras, será un terror durante bastante tiempo, pero al final, se ocuparán de él, y eso se describe aquí. Bueno, pasemos a otro pasaje similar en Isaías 14. En este caso, se le pide a Isaías que se dirija al rey de Babilonia. Pero rápidamente descubres que si lees el pasaje del versículo 2 en adelante, el lenguaje va más allá del rey de Babilonia y habla del poder que él representa, el poder que está detrás de él. Y el versículo 12 comienza, como caíste del cielo, oh Lucifer, hijo del mañana. Esto es el único lugar donde aparece la palabra. Ha ocurrido aquí como un título. El un brillante, las estrellas de la mañana, todos estos son tipos equivalentes de construcciones. Como caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana. Como fuiste derribado por tierra, que debilitabas a las naciones. Porque has dicho en tu corazón, subiré al cielo, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Me sentaré también sobre el monte de la congregación al lado del norte. Ascenderé por encima de las alturas de las nubes. Y será como el Altísimo. Estos son los famosos 5 yo te estaré. Estas son las expresiones de la ambición. El orgullo llevó a la ambición y la ambición llevó a la caída. Subiré al cielo. Exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Tiene un trono, eso es interesante. Exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Me sentaré también en el monte de la congregación al lado del norte.
Ascenderé por encima de las alturas de las nubes. Seré como el más alto. No dice que va a suplantar a la mayoría. Alto, será igual. Es un tecnicismo, sigue siendo una blasfemia. Una de las cosas que empiezo a sospechar es que odia a Adán por muchas razones, una de las cuales probablemente vio su llegada. Porque el destino final de Adán será a través del nacimiento, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo para ser heredero de aquello que Satanás perdió. Y mucho más en realidad. Pero Dios continúa, sin embargo, hasta el infierno o el Seol, hasta los lados del abismo, serás abatido. Los que te vean, te mirarán fijamente y te considerarán, diciendo, ¿es este el hombre que hizo temblar la tierra, que sacudió reinos, que puso el mundo como un desierto, y destruyó sus ciudades, que no abrió las casas de sus cautivos? ¿De qué diablos habla el versículo 17? Nadie lo sabe. Algo de eso podría ser profético en el futuro cuando el mundo sea un desierto debido a los juicios que están por venir, sean lo que sean. Algunos eruditos sospechan que tal vez haya un indicio de que hubo algún tipo de mundo que fue destruido como parte del juicio contra Satanás. Incluso hay conjeturas de que la tierra original pudo haber sido suya. Trono o su semilla principal de operación y a través de su caída y demás fue destruido. Y puede haber permanecido, así es como Barjus abre su libro llamado La Guerra Invisible, puede haber permanecido en ruinas durante miles de millones de años porque Satanás era incapaz de crear nada. Y quedó en ruinas como resultado de esta caída hasta que el Ruach Elohim, el Espíritu de Dios, se posó sobre las aguas. Y tenemos la creación que vemos en Génesis versículo 2 a continuación. Entonces eso lleva a una visión, no necesariamente correcta, una conjetura que, tal vez lo que estamos viendo desde el versículo 2 en adelante es una creación y una era y todo un universo que fue posterior a algo que sucedió antes. Algo en el reino celestial. Porque Satanás ya es un mal actor. Él entra en escena cuando Adán comienza a comenzar. Entonces es una posibilidad. ¿Estamos seguros de ello? No. Pero es una conjetura provocativa. Entonces leemos esto en Génesis capítulo 1, los primeros 2 versículos. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo, que se haga la luz. Y había luz. Esta es la primera cita directa de Dios en la Biblia. También resulta que la luz misma, incluso en las fronteras mismas de la ciencia más avanzada hoy en día, todavía plantea descubrimientos y misterios asombrosos. Ahora, el Espíritu de Dios se movió, la palabra es una cuestión de hecho, que significa flotar por encima o revolotear, meditar o vibrar. El Espíritu de Dios es, la imagen, el lenguaje parece sugerir que es casi como una gallina sentada sobre sus polluelos, meditando sobre ellos. El Espíritu de Dios. Es una ocurrencia de una vez. Por cierto, es la misma palabra que se usa en otros lugares. 2 Pedro 1,21, que los hombres hablaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Misma palabra. Uno está en griego y uno está en hebreo, pero el mismo pensamiento subyace a todo eso. Primera cita directa de Dios, que se haga la luz, y fue la luz. Quiero insertar aquí un pequeño estudio paralelo, porque creo que es relevante para nuestra comprensión, hablar un poco sobre la naturaleza de la luz. Primera cita directa de Dios. Todos tenemos puntos de vista diferentes sobre lo que eso realmente puede significar. La luz tiene una naturaleza paradójica. ¿La luz está formada por ondas? ¿O la luz está formada por partículas? ¿Cuántos piensan que la luz es como ondas? Votación a mano alzada. ¿Alguien se siente así? Bien, alrededor del 20%. ¿Cuántos sienten que la luz es una corriente de partículas? Bien, eso es aproximadamente 2/3. Ambos tienen razón, dependiendo de quién mire. ¿Ves lo que quiero decir? Hablaremos sobre la velocidad de la luz, y esto es divertido porque cuando di mi estudio del Génesis hace 1 o 2 décadas en Calvary Chapel, entonces mencioné que la luz no era una constante. Y algunos de mis amigos más queridos, que son muy expertos en la teoría de la relatividad de Einstein, uno de los muchachos que acudieron al Señor en mi primer estudio de revelación en mi casa muchos años antes. Un querido amigo. Y también es presidente de un ministerio de apologética prominente en el que el líder es una persona muy brillante. Ambos son personas sofisticadas en física. Y me desarmaron en privado. Chuck, tienes que entender que la luz es una constante. Realmente recibí mucho abuso por esto porque confié en Barry Satterfield y en algunos artículos que acababan de publicarse en esa época. Y me preocupa porque les voy a dar el mismo material que les di entonces, pero ahora puedo dárselos con confianza,
porque de repente, en los últimos años, la comunidad de la física finalmente descubrió, adivinen qué, la velocidad de la luz no es constante. Así que hablaré un poco sobre eso. Voy a darles una analogía de hologramas que creo que les resultará interesante. Pero hablemos de la paradoja central de la luz. Sir Isaac Newton, por supuesto. Probablemente no tenga igual en la historia de la ciencia, siglo XVII. Veía la luz como una corriente de partículas. Y tenía motivos para hacerlo. Y porque él lo hizo, todo lo hicieron. Era una especie de seguir al líder, ¿verdad? Un chico que era unos 13 años mayor que él, Huggins, desarrolló una teoría ondulatoria de la luz porque el hecho de que la luz pueda refractarse y reflejarse implica que actúa como ondas. Pero en realidad no lo escucharon porque todos lo escuchaban. Sir Isaac Newton tuvo la idea de la verdad. Había un par más. Los chicos, Leonard Euler y Ben Franklin, también fueron ignorados hasta que ocurrieron dos acontecimientos a principios del siglo XIX. Euler fue el padre de la geometría, la trigonometría y el cálculo. Descubrió lo imaginario, descubrió la integración -1. Es un matemático muy destacado. Y, por supuesto, Ben Franklin también era un tipo bastante amplio del Renacimiento. Pero tuvimos descubrimientos de olas. Un tipo llamado Thomas Young llevó a cabo un interesante experimento llamado el experimento de las dos rendijas. Voy a mostrarles qué es eso, porque destrozó totalmente el mundo científico en ese momento, y todavía lo hace para cualquiera que lo haga. Realmente no ha estudiado esto, el experimento de las dos rendijas, que demuestra que la onda es realmente algo parecido a una onda. Un chico llamado Fresnel, sus experimentos son más completos. Concluyó también que la luz se comportaba como ondas. La lente Fresnel fue diseñada para faros. Diseñó lentes que eran ligeras y saldrían paralelas, por así decirlo, en efecto. Y todo esto tiene que ver con el tiempo en las guerras napoleónicas y demás. Young, por cierto, es un tipo interesante por muchas razones. Hizo una contribución a la ciencia en acciones capilares y elasticidad. Él también es el que fue monumental en descifrar la piedra Rosetta y los jeroglíficos. La gente de esa época era increíblemente amplia. Supongo que por eso uso el término hombre del Renacimiento. Ahora, vean, Newton fue nombrado caballero en 1705, y murió en 1727, disculpe, 1705, y murió en 1727. Así que todavía era demasiado pronto para destronarlo. Quiero decir, él tenía sus puntos de vista y la gente sería muy reacia a examinar las pruebas en vista de esos puntos de vista. Debemos tener cuidado nosotros mismos, porque la mayor parte de lo que nos han enseñado en la escuela está mal. ¿Cuántos de ustedes tomarían una clase de física con libros de texto de 1950? Yo no lo haría. Quiero decir, lo hice. Pero te detienes y piensas en lo que pasó en 50 años, casi todo lo que había en esos libros de texto ha sido refutado. Si tomamos los libros de texto actuales, todavía están llenos de mentiras y engaños conocidos. Y esa es una de las grandes tragedias de nuestro sistema educativo. Pero déjame hablar un poco sobre este experimento de las dos rendijas para dar un ejemplo. A la izquierda tenemos, digamos, un tabique con una hendidura, un poco de luz. La luz puede pasar a través de esa rendija y luego esa luz puede incidir en una imagen, un trozo de pared o un trozo de película o lo que sea. Y si trazas la intensidad de esa luz, obviamente en el medio es la más brillante y disminuye. Sigue algo que se aproxima a una distribución gaussiana. Todo eso es bastante sencillo, no hay problema. Bueno, si pones entre esa rendija y tu avión un avión con dos rendijas, bueno, esperarías la luz que lo golpea. Cubramos el uno de abajo y miremos solo el uno de arriba, actuará como un punto, una fuente de luz, y esperarás, por supuesto, que la distribución de energía sea igual a la del uno anterior, ¿verdad? Si cubres ese uno y hazlo en el otro lado, obtendrás otro uno. Esperarías que si abres ambas rendijas, obtengas la suma de esas dos rendijas. ¿Bien? Eso parecería razonable. Sin embargo, si abres ambas rendijas, no obtendrás la suma de ellas. Obtienes algo muy diferente. Obtienes la interferencia entre dos. Matemáticamente, no obtienes solo h al cuadrado más j al cuadrado. Si usas h y j para las dos rendijas, obtienes h más j al cuadrado, que se extiende para darte un cuadrado más j al cuadrado más un término completamente diferente. Y es el término más poderoso en el medio 1. Es la interferencia. Entonces, lo que esta rendija significa es que esto no tiene sentido cuanto más lo piensas.
Si la luz es una corriente de partículas y pasa a través de una de estas rendijas, parece saber si la otra rendija está abierta o no. Porque se comportará de manera diferente. ¿Sígueme? Mira, es obvio que las partículas individuales no operan individualmente. Están operando orgánicamente como grupo. Y esto crea un verdadero misterio, porque, por un lado, se puede demostrar que la luz es una corriente de partículas. También se comporta como olas, ambos. Y eso creó todo tipo de problemas. El siglo XIX, por supuesto, cambió. Un tipo llamado Foucault, el tipo que hizo la famosa hora del péndulo, hizo un descubrimiento que sacudió al mundo en su momento, que la velocidad de la luz era menor en el agua que en el aire. Esto no es una sorpresa para la gente de la teoría ondulatoria, pero no tiene sentido para la gente de las partículas, la teoría corpuscular. Porque si se desacelera, ¿qué lo vuelve a acelerar? Están empujando desde atrás. Quiero decir, intenta lidiar con eso matemáticamente, tienes problemas reales. Eso creó todo tipo de revuelo. Entonces aparece este increíble ser humano, James Clerk Maxwell. Y ha descubierto muchas cosas. Pero él es el principal responsable de toda nuestra conciencia de lo que hoy llamamos espectro electromagnético. Y descubrió, entre otras cosas, que la luz es una onda electromagnética. Así que no solo actúa como una ola, sino que actúa como una ola de maneras muy profundas. Y un contemporáneo de aquella época, Henry Hertz, estableció como resultado de todo ello la transmisión y recepción electromagnética. Ahora llegamos al siglo XX. Hay todo un cambio. Y luego está esta extraña experiencia en 1900. Un tipo llamado Max Planck estaba luchando con lo que ellos llaman el problema del cuerpo negro. No entraré en todo eso. Pero estaba intentando obtener una descripción matemática de lo que se estaba observando. Y por desesperación, después de haber intentado todo lo demás, aplicó mal un par de ecuaciones de Boltzmann y las aplicó incorrectamente. Y trabajaron. Realmente no deberían haberlo hecho. Pero al hacerlo, descubrió cuáles son las implicaciones de la experiencia, y entraremos en todas las matemáticas aquí, es que no se integraría porque la luz viene en pequeños paquetes. Entonces no es continuo. Está en cuantos. Y así las matemáticas revelaron una no continuidad que estaba operativa aquí. Unos años más tarde, Einstein publicó la explicación de lo que se había encontrado con Planck. Y esto lleva a un nuevo resurgimiento, no solo de la teoría corpuscular de la luz, sino que abre la puerta al campo que hoy llamamos física cuántica. El hecho de que las partículas subatómicas se comportan de las formas más extrañas. Y es tan extraño que Boltzmann, que entendió las implicaciones reales de lo que descubrieron, no pudo soportarlo. Se suicidó. Él destrozó así su comprensión de la realidad. Y la próxima vez hablaremos de la física cuántica con más detalle, porque habrá algunas razones para ello. Pero la idea principal es que la energía no es continua, sino que llega en pequeños paquetes. Ese fue el descubrimiento. Lo que han descubierto desde entonces es que la longitud, la masa, la energía y el tiempo mismo están cuantificados. Están dígitos. La analogía es como un piano. Puedes presionar una tecla, puedes presionar la tecla al lado de ella, pero no puedes obtener ningún sonido entre ellas. ¿Tú conmigo? Es realmente digital en cierto sentido. ¿Sigues lo que estoy diciendo? Está cuantificado. Bueno, también lo es la luz, está cuantificada. Así está todo cuantificado. Y hoy descubrimos que usted y yo estamos en lo que propiamente se podría llamar una simulación digital, no analógica, no continua. Es muy extraño. Y profundizaremos un poco en eso la próxima vez. Esto abre la puerta a todo el paradójico mundo de la física cuántica. Y el protagonista aquí es el fotón corporal, es esta unidad de luz. ¿Sabes? Es fascinante cuando das un paso atrás. Fue en 1906 que J.J. Thomson, un científico muy prolífico, obtuvo el premio Nobel por demostrar que los electrones eran partículas. Ningún problema. Lo interesante es que su hijo recibió el premio Nobel en 1937 por demostrar que los electrones eran ondas. Así que cada uno de ustedes que levantó la mano durante mis preguntas tenía razón. Pero la parte realmente extraña de esto, la dualidad onda-partícula, como la llaman, es una paradoja central en la física cuántica. Y déjame darte un vistazo más adelante. Ahora hay evidencia convincente de que los cuantos solo se manifiestan como partículas cuando los miramos. Y piensas, no estoy bromeando. Hablaremos un poco de eso la próxima vez. Porque alterará toda tu comprensión de lo que tú y yo llamamos realidad.
Y ahí es donde entraremos en eso. Porque todo esto impacta nuestra comprensión de los primeros capítulos del Génesis. Pasemos a otro tema, la velocidad de la luz. En el siglo XVII, Johannes Kepler, el famoso astrónomo, René Descartes, el famoso matemático, y sus seguidores, por supuesto, creían que la luz era instantánea. Sintieron que la luz, su velocidad era infinita, que la luz viajaba instantáneamente. Y esos fueron los dictados sagrados. Hasta 1677, un holandés llamado Lafroumar midió el tiempo transcurrido entre eclipses de Júpiter con sus lunas. Se dio cuenta de que si se midiera el eclipse de las lunas de Júpiter, se obtendría una diferencia de unos 15 minutos dependiendo de dónde se encontrara en la órbita. Si lo hicieras en determinadas épocas del año, sería diferente. Y empezó a darse cuenta de que esas distancias eran tales que si lo hacía inteligentemente, podría medir la velocidad de la luz, lo cual hizo. Y descubrió, en primer lugar, que la luz tenía una velocidad finita, una velocidad muy alta, aproximadamente 300.000 metros por segundo, o 186.000 millas por segundo. Como lo diríamos nosotros. Pero el punto principal era que era finito. Eso sacudió a todos. Nadie le creería. Tenía sus datos. La física era algo más que debes entender. A los científicos les gusta alardear de que son objetivos. Eso es una tontería. Eso es una completa tontería. Se aferran a sus presupuestos con la misma tenacidad con la que todos nos aferramos a nuestros prejuicios. Se necesitan abundantes pruebas y esfuerzos para derribar estas nociones incorrectas. Y el experimento de Rumar fue repetido 50 años después por James Bradley, un inglés. Confirmó el trabajo de Rumar y finalmente empezaron a reconocer, vaya, sí, quizás la luz no sea instantánea, tenga una velocidad finita. Así que ese fue el gran avance. Durante los últimos 300 años, la luz se ha medido 164 veces mediante al menos 16 métodos diferentes. Y yo pensé en explicarte cada uno, ¿verdad? No, claro que no. Dos chicos, Barry Satterfield, un querido amigo australiano, y Trevor Norman, un matemático, estaban preocupados por algo. Por cierto, Barry Satterfield es uno de los cristianos practicantes más profundamente comprometidos que conozco. Y estaba luchando con todo el problema, cierto problema de física, y lo convirtió en oración como lo describe. ¿Cómo podría ser esto si la luz es una constante? Fue casi como dice una voz, quien dijo que es una constante. Y de repente se dio cuenta de que estaba en un callejón sin salida. Porque estaba en una situación para resolver este problema. Tendría que cuestionar la idea, ¿es la luz realmente una constante? Entonces él y Trevor Norman decidieron recopilar información. Regresaron y pudieron desenterrar los datos brutos de estos experimentos a lo largo de los siglos de medición de la velocidad de la luz. En 1677, cuando Roumar midió el eclipse de Io, llegó a la conclusión de que la velocidad de la luz era de unos 307.600 km por segundo, con un margen de error de unos 5.400 km por segundo. Vale, no está mal teniendo en cuenta aquellos tiempos, claro. En 1875, Harvard, utilizando el mismo método, repitió el experimento. Y debido a la mejor tecnología durante más de 100 años, tenían una banda de error más baja. En lugar de 5.400 km por segundo, se redujo a 13 km, más o menos. ¿Me sigues? Y luego, en 1983, la Oficina Nacional de Normas, utilizando un láser, llevó a cabo su experimento. Y redujeron el error a 0,00003 km por segundo. Entonces, cuando miras los 2 siglos transcurridos aquí, te das cuenta de que la tecnología está mejorando. La banda de error es cada vez más precisa. Pero eso no fue lo que llamó la atención de Barry Satterfield. Lo que le molestó es: mira la media. Pasó de 307.600 a 299.921 y luego a 299.792. El tiempo, disculpe, la velocidad va disminuyendo poco a poco. En realidad, se está volviendo asintótico. Un tipo, un matemático llamado Alan Montgomery, tomó todos los datos y los sometió a un riguroso análisis por computadora y llegó a la conclusión de que la regresión, no solo de estos 3 experimentos, solo te daré 3 para que te den. En resumen, si miras todos los datos, hay una correlación del 99% con lo que él llama una curva cosecante al cuadrado. En otras palabras, si va más lento ahora, en el pasado iba más rápido. ¿Cuánto más rápido? Entre un 10 y un 30% más rápido en tiempos de Cristo. En algún lugar aproximadamente el doble de rápido en los días de Salomón.
Algunos eran aproximadamente 4 veces más rápidos en los días de Abraham y aproximadamente 10 millones de veces más rápidos antes del 3000 AC. Ahora bien, esto, por supuesto, comenzó a publicarse aquí hace más de una década y todos los físicos clásicos se rieron de él. ¿Quiénes son estos personajes si no entienden la velocidad de la luz? Todo el mundo ha estado en física. Cuanto más sepas sobre física, cuanto más profundizas en las estructuras atómicas, descubres que la velocidad de la luz es un factor en casi todas las ecuaciones en las que te encuentras, en términos de transferencias de energía y así sucesivamente. La velocidad de la luz es un parámetro muy fundamental. Pero ese es el punto. Es un parámetro, no una constante. Y entonces la idea de que no es una constante lo sacudió. Pero incluso Einstein expresó su sorpresa durante su vida de que algo fuera constante en el universo. Lo aceptó como una constante, pero de mala gana, porque reprimió cierta incredulidad. Entonces esto, en primer lugar, quita la alfombra. Desde cualquier cálculo del tiempo. Estás hablando de tiempo relógico, estamos hablando de tiempo orbital. Mira, de repente estás planteando algunas preguntas serias aquí. Y en los primeros 6 días, reformulémoslo, en los primeros 5 días de la semana de la creación, ¿quién estaba presente? Solo Dios. Así que le tomaré la palabra. Bueno. Por eso, cada vez más científicos están empezando a aceptar las muchas evidencias en muchos campos de la ciencia de que la Tierra es en realidad mucho más joven de lo que la mayoría de la gente tiene idea. Menos de 10.000 años, no millones y millones y millones. Ahora nos fuimos a través de algunos de esos la última vez. Le daremos algunos otros antes de que termine nuestra serie. Ahora, hay otras confirmaciones aquí. Este tipo de cosas se mencionaron en una revista astronómica francesa en el año 27. Tom Van Flanderen en el Observatorio Naval de los EU señala que los relojes atómicos se están desacelerando en relación con los relojes orbitales. Volveré a eso en un minuto. Un tipo O, Matretsky, en Moscú, independiente de Centerfield, aproximadamente en la misma época, publicó allá por el año 87 una idea similar. Y ha habido otros. Ahora te diré lo que realmente me molesta. En el último. Durante 18 a 24 meses, ha habido literalmente docenas de artículos en revistas de renombre, Nature, Science, estas revistas de gran reputación, de diferentes tipos que han descubierto que la velocidad de la luz no es constante. Lo que me hiela de ver este desfile es que, por un lado, me complace ver que no estamos en el jardín izquierdo con alguna idea extraña de que esto ahora se esté aceptando, pero me parece significativo que ninguno de estos muchachos haya tenido la integridad o el carácter para reconocer los documentos originales de Barry Satterfield. El abuso que tuvo por parte de la profesión durante más de 10 años, creo que al menos merecería una referencia. Pero no hay ninguno por venir. Ahora hay artículos que lo delatan. Y hay muchas cosas de este tipo en Internet para aquellos interesados. Este tiempo atómico versus orbital, ya sabes, antes de 1967, el segundo se definía como una fracción muy pequeña de una órbita de la Tierra alrededor del Sol. No me molestaré con los decimales aquí, pero ya entiendes la idea. En 1967, redefinieron el segundo para convertirlo en un cierto número de oscilaciones del átomo de cesio. Así que la definición de un segundo quedó clavada al sistema uno al otro. ¿Me sigues? Y eso significa que todas las mediciones que hemos hecho del tiempo desde 67 se hacen en términos atómicos, no en términos orbitales. ¿Tú conmigo? Bueno, también han descubierto algo, señalaban Flanderen en el observatorio. Si los relojes atómicos son correctos, entonces las velocidades orbitales de Mercurio, Venus y Marte están aumentando. Eso no puede suceder, por supuesto, porque ¿de dónde viene la energía? Entonces debe ser todo lo contrario. Mira, si la constante gravitacional es realmente constante, entonces la vibración atómica y la velocidad de la luz están disminuyendo. Y entonces, verá, si la velocidad orbital de un planeta aumentara, violaría la ley de conservación de la energía, la primera ley de la termodinámica. Si los relojes atómicos son correctos, la constante gravitacional debería cambiar y no se han detectado tales variaciones. Entonces, si las frecuencias atómicas están disminuyendo, entonces 5 propiedades del átomo, como la constante de Planck, también deberían estar cambiando. Y los estudios estadísticos respaldan tanto la magnitud como la dirección de este cambio. Entonces, hay 4 de cada 5 propiedades del átomo que confirman la idea de que la velocidad de la luz se está desacelerando. Tiene profundas implicaciones para la ciencia. Tiene implicaciones drásticas para nuestra comprensión del universo. Y por eso te estoy arrastrando a través de esto.
Algo más de lo que todos habéis oído hablar, el corrimiento al rojo. Estoy seguro de que si has leído algo sobre tecnología, conoces la idea de que la luz de las estrellas se desplaza hacia el rojo. Eso se llama corrimiento al rojo. Si miras el espectro, la luz cambia al rojo. Y entonces, un tipo llamado Edwin Hubble en los años 20 postuló que los que están más lejos están desplazando la mayor parte del rojo. Así que argumenta, supuso, que ha cambiado a rojo porque se están alejando de nosotros a toda velocidad. Entonces el corrimiento al rojo en la estrella, los espectros se tratan como evidencia de que el universo se ha estado expandiendo. De ahí surge la idea del universo en expansión. Por eso el telescopio Hubble lleva el nombre de Edwin Hubble, por lo que llaman la ley de Hubble. Cuanto más se desplaza el rojo, más lejos está. Esa ha sido la máxima. Si tomas un curso de astronomía en cualquier nivel en la universidad, eso es lo que te enseñarán, la base de la ley de Hubble. Bueno, hay un par de chicos, uno en Alemania, Holtan Arp, y otro en la Universidad de Arizona, William Tift, que se han encargado de ello. Durante 20 o 30 años de recopilación de datos sobre corrimientos al rojo. Y esa era su área de interés profesional. Y catalogaron particularmente lo que llaman corrimientos al rojo aberrantes. Algunas de las estrellas no se alejan, sino que se acercan a nosotros. Entonces intentan recolectar a aquellos que no siguen las reglas, por así decirlo. Pero William Tift ha descubierto algo bastante impactante. Mientras analizaba los datos, descubrió que este corrimiento al rojo siempre es un múltiplo de un número. En otras palabras, no puede estar en ningún lado. De nuevo, es como las teclas de un piano. Será en algún número, un múltiplo exacto. De una determinada constante. En otras palabras, está cuantificado. Y no trajo ninguna conjetura. Él simplemente informa los datos. Pero ha habido científicos que tomaron esos datos y comenzaron a analizarlos, y descubrieron algo realmente interesante. Pueden explicar el corrimiento al rojo no por la velocidad a la que la estrella se aleja de nosotros, sino por el cambio en la velocidad de la luz que afecta el comportamiento atómico. Dado que las órbitas de los electrones son lugares fijos y, por lo tanto, la velocidad de la luz cambia, estos ciertos fenómenos subatómicos ocurrirán en pasos discretos y esos pasos discretos pueden cuenta el corrimiento al rojo. Así que aún no es concluyente, todavía están investigando esto, pero es muy posible que la idea de que el corrimiento al rojo sea evidencia de expansión sea sospechosa en este punto, y el corrimiento al rojo es otra extraña confirmación de que la velocidad de la luz se ha estado desacelerando. Abajo. Hay algo más que creo que es interesante. Estoy cambiando un poco de tema aquí. Ya sabes, si empiezas a estudiar los atributos de Dios, puedes llegar a varias cosas. Es obviamente infinito, está ubicado en el infinito o como quieras expresar. Eso. Obviamente es capaz de tener un poder infinito. Él representa la omnipresencia. Puede estar en cualquier lugar todo el tiempo. También tiene omnisciencia. Él sabe todo. ¿Alguien tiene algún problema con eso? Bueno, ok. Es interesante que la luz tenga propiedades análogas a estas. La luz perfecta no tiene paralaje. Está ubicado en el infinito. La luz tiene un límite de velocidad, pero está limitada por la física intrínseca del universo. También es omnipresente. Resulta que también descubrieron, hablaremos de esto la próxima vez, que los protones carecen de localidad. Han descubierto que todos los fotones del universo saben lo que están haciendo los demás fotones. Eso es una forma que tienen los laicos de tratar de expresar lo que quieren decir cuando dicen que hay no localidad. Hablaremos de eso la próxima vez que entremos un poco en la física de partículas. Pero también la luz es el mecanismo revelador fundamental. Es la forma principal en que revelamos las cosas. Porque cuando se enciende la luz, podemos ver y comprender. Y así se ajusta a los atributos de Dios. Es interesante que en Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, y desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Él. La palabra variable es la palabra de la que obtenemos la palabra paralaje, lo que significa que está en el infinito. Solo pensé en incluirlo por diversión. Volvamos al texto que nos ocupa. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día, a las tinieblas llamó noche, y la tarde y la mañana fueron el día 1. ¿Cuántos han leído eso antes? ¿Alguna vez te molestó que la tarde y la mañana fueran el día 1? Pensé que era de mañana hasta la tarde. Si quieres decir noche a noche, es día de 24 horas, ¿verdad? Pero incluso si fuera a usar idiomáticamente mediodía como mi idioma del día, tenemos una tendencia desde la mañana hasta la noche.
Un día completo, de la mañana a la tarde, ¿no? Esto dice desde la tarde hasta la mañana. Debido a que así es, los judíos han adoptado el concepto de que el día comienza al anochecer, al atardecer. Pero eso se deriva de esto. Lo hacen por lo que dice el texto. Implica eso. Puede que también se deba a otras razones, por lo que sé. Pero hay algo más que ocurre, lo descubriremos. Cada día, el día 1, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, la tarde y la mañana era el día X, ¿verdad? Llegas al séptimo día, ¿verdad? El capítulo 2 trata del séptimo día. Algo muy raro. No hay tarde ni mañana. ¿Tuvo el séptimo día una tarde y una mañana? Estoy seguro de que sí, ya sabes, la Tierra está girando, para entonces todo está, ya sabes, en orden. Es posible que Erev y Boker, las dos palabras hebreas aquí, no significaran tarde y mañana. ¿Hay algo más que se esté comunicando aquí? Examinemos esto. Por cierto, en Isaías 45, verso 7, dice, yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo el mal. Yo el Señor hago todas estas cosas. Yo creo oscuridad. Siempre pensé que la oscuridad era la ausencia de luz. No, Dios dice que yo formo la luz y creo las tinieblas. No se refiere solo a la ausencia de luz. Sospecho que está hablando de la posibilidad de que haya cosas de las que la luz no pueda escapar. Los llamamos agujeros negros. Esa gravedad es tan intensa que ni siquiera los fotones pueden salir del agujero negro. Entonces eso es negro. Eso es negro. De todos modos, hablaremos de eso la próxima vez. Antes de llegar al tema árabe y Bouker, quiero incluir aquí otro apéndice sobre holografía. Mientras hablamos de luz, surge una analogía que no pude resistirme a compartir con ustedes. Así que esto es solo una cosa extra aquí. Hay algo llamado holografía. Un francés del siglo XVIII creó algo llamado transformada de Fourier. Los ingenieros están muy familiarizados con esto para cambiar cosas del dominio espacial al dominio de la frecuencia y del dominio de la frecuencia al dominio espacial. Nosotros usamos todo el tiempo en ingeniería para ondas complejas. Pero la cuestión es que, en 1947, Denis Gabor, que recibió el premio Nobel por su invento, estaba intentando mejorar un microscopio electrónico, que en aquella época era bastante primitivo y deficiente. Estaba trabajando en eso cuando descubrió lo que hoy conocemos como holograma. Las imágenes holográficas modernas en realidad derivan del trabajo de Emmett Lade de la Universidad de Michigan. Tuve el privilegio de estar con él en su laboratorio a principios de los años 60 mirando unos hologramas generados por computadora. Así que los hologramas merecen la pena. Palo. Conmigo aquí para ver qué es un holograma. Supongamos que tengo un objeto tridimensional. Estoy usando aquí el busto de Lincoln como modismo en la diapositiva. Y tengo un trozo de película fotográfica, ¿vale? Puedo disponer un rayo láser para inundar esa imagen directamente, ¿vale? Lo llamaré haz de referencia porque el láser está muy colimado. Utilizo un divisor de haz, un esparcidor para distribuirlo sobre la extensión de la imagen. También puedo hacer que ese mismo láser desvíe parte de su luz y la dirija directamente sobre el objeto de interés. ¿Tú con yo hasta ahora? Así que tengo el láser impulsando una iluminación de la placa de película y del objeto simultáneamente mediante una luz altamente organizada. Eso es lo que hace un láser. Es temporal, está en fase completamente. Entonces la luz se reflejará desde el busto hacia la película y también recibirá luz directamente del láser. Lo que obtienes en la película, cuando la procesas en un cuarto oscuro, levantas la luz y parece un trozo de película empañado. Crees que es un error del cuarto oscuro, hasta que lo dejas y enfocas el láser sobre eso. Trozo de película y descubres que actúa como una ventana a un espacio tridimensional que estaba frente a él cuando se formó esta cosa. Y tiene algunos problemas muy inusuales. Eso se llama holograma. Es algo que la gente llama fotografía sin lentes. Es un nombre un poco inapropiado, porque tienes algunas lentes que intentan organizar la luz para llevarla a donde quieres. Entonces el punto es que lo que hay en la película es lo que matemáticamente es una transformada de Fourier de la imagen. No está en el dominio del espacio, está en el dominio de la frecuencia. Y eso tiene algunas implicaciones profundas. Él actúa como una ventana en el espacio tridimensional. Imaginemos que tienes un holograma en un espacio tridimensional y, mientras lo miramos, cuando movemos el ojo, puedes mirar las cosas alrededor. Déjame darte un ejemplo. Supongamos que sostuve mi Biblia y usted me tomó una fotografía. No podrás ver mi corbata, ¿verdad?
Pero si tomaras un holograma, podrías mover tu ojo alrededor de la Biblia y ver mi corbata y decir de qué color era. ¿Me sigues? A eso me refiero con efecto tridimensional. Y por lo que requiere una iluminación adecuada. Es inútil con luz natural. Realmente necesitas iluminarlo con un láser. Estoy hablando de un holograma verdadero, no uno sintético uno. Algo interesante, la información del holograma está repartida por toda la pieza. Podría cortar el holograma por la mitad y obtener dos imágenes completas. Si tomé una fotografía y la corto por la mitad, obtendrás una mitad o la otra, ¿verdad? Pero si tomo un holograma y lo corto por la mitad, cada uno tendrá uno y obtendrá una imagen completa. Uno puede que no sea tan nítido, ya sabes, no será tan nítido como antes. Pierdes un poco de resolución. Puedes hacer un agujero en el holograma y no te hará daño porque puedes mirar a su alrededor y ver qué había detrás. ¿Sígueme? Mira, cada pieza de información está en cada centímetro del holograma. Está extendido. No hay pérdidas por abandonos. También es resistente a interferencias específicas. No hay forma de bloquearlo, por así decirlo. Anticipa interferencias hostiles. Ahora, hacia donde me dirijo, como probablemente podrán ver, tienen el equivalente a un holograma en su regazo. Al igual que un holograma natural, en luz blanca normal, no tiene forma ni llega a esto, no hay razón para que lo desees. Pero si lo iluminas con la luz que lo creó en primer lugar, obtienes una imagen. Y cuando tomas tu Biblia y es iluminada por el Espíritu Santo, obtienes una imagen de ¿qué? Jesucristo. Por cierto, si lo iluminas con un láser de una frecuencia diferente a la creada, obtienes una imagen falsa. ¿O tú conmigo? Lo recogerás. Puedo decir. Bueno, bien. La Biblia es un holograma. Tiene propiedades de transformada de Fourier. Es trascendente. Algún paralaje. Y eso es exactamente lo que dice Isaías. Isaías 28 dice, la palabra del Señor les fue mandamiento tras mandamiento, mandamiento tras mandamiento, línea tras línea, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allí. ¿Qué está diciendo? El mensaje de Dios en la Biblia se difunde por toda la Biblia. Podrías realizar un experimento, tomar tu Biblia y arrancar una página al azar. No lo hagas literalmente, sino conceptualmente. ¿Qué has perdido? No hay ninguna doctrina importante, ni ninguna verdad importante en las Escrituras. Habrás perdido. Es inmune, de hecho, ha sido diseñado anticipándose a lo que llamaríamos en ingeniería de comunicaciones interferencias hostiles. No hay ningún capítulo sobre el bautismo. No hay ningún capítulo sobre la salvación. No hay capítulo. Elija una doctrina. No está todo en un solo lugar. Se difunde deliberadamente. Y si usted es un ingeniero de comunicaciones y se le proporciona un cierto ancho de banda entre dos puntos, y su trabajo es diseñar un sistema de comunicación para comunicarse entre esos dos puntos, hay muchas maneras de hacerlo, pero si quieren que lo diseñes. En previsión de interferencias hostiles. Alguien intentará interferir tu señal. ¿A qué te dedicas? Haces varias cosas, una de las cuales es difundir tu mensaje a través del ancho de banda disponible. No lo concentras, lo esparces. Porque es más difícil improvisar. Eso es exactamente lo que se ha hecho en las escrituras. Las escrituras han sido diseñadas con una sofisticación que te sorprenderá a medida que las adentres. Entonces tenemos la Biblia como un holograma. Tenemos lo que el ingeniero llamaría diseño de espectro ensanchado. Explota todo el ancho de banda y por lo tanto tiene inmunidad a interferencias hostiles. A menudo he amenazado para hacer esto. Esta noche tendremos una reunión. Y en la reunión vamos a arrancar la página de la Biblia que no tiene importancia. Y luego, cuando todos se reúnan, tomaré la página entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y la arrancaré. Y es un libro, no dos. ¿Verdad? Bueno. Pensé que eso ahuyentaría a los fundamentalistas. Bueno. Quiero transmitir otra idea que es realmente fundamental. Este es un concepto muy avanzado que puedes probar tú mismo sin necesidad de matemáticas. Si tomo el desorden, lo contrario es el orden. ¿Entiendes cuando digamos orden y desorden, son opuestos, ¿verdad? ¿Entiendes la diferencia entre ruido y señal? La señal es lo deseable, el ruido es lo que se interpone en el camino. Hay música y hay cacofonía. No preguntaré qué tipo escuchan nuestros adolescentes. Hay caos y cosmos. Los del griego son intencionalmente opuestos. Caos lo entendemos,
Cosmos es un término para ordenar a partir del caos, ¿de acuerdo? Y aleatoriedad y diseño. ¿Ves que cada uno de estos son opuestos? ¿Tú conmigo? Desorden, ruido, cacofonía, caos, aleatoriedad son una descripción de lo que algunas personas llamarían entropía. Piensa en ello como sinónimo de aleatoriedad. Eso que está ahí por accidente, por así decirlo. Orden, señal, música, cosmos, diseño habla de información. Son opuestos. Son opuestos. De hecho, casi cualquier información, cualquier tipo de dato que tenga en sus manos, encajará en algún punto entre los dos extremos. Parte de ella será información pura, muy precisa. Lo más probable es que tenga algunos errores o alguna tolerancia para errores. O podría ser totalmente aleatorio. Por cierto, debo mencionar que intentar encontrar un número totalmente aleatorio es una tarea difícil de alcanzar. Podemos obtener números pseudoaleatorios. No puedo llegar a ninguno de los extremos de este continuo. Pero puedes imaginar un continuo aquí donde la entropía está en un extremo y la información en el otro. Ahora, lo interesante es que hay una ley que se observa en todos los campos de la ciencia llamada ley de la entropía. Las cosas siempre tienden a moverse hacia la entropía. Y eso tiene algunas implicaciones profundas, pero déjame darte una forma sencilla de demostrártelo a ti mismo. Llévate tu armario de casa, tu escritorio del trabajo, tu taquilla del colegio, tu taller o garaje, dedica una mañana de sábado limpiándolo todo y poniéndolo en orden. ¿Qué sucede en unos días, unas semanas? ¿A qué tiende? De vuelta a donde estaba antes, la aleatoriedad. Se necesita energía y se necesita información para ordenarlo. No solo energía que la mueves a alguna parte. Tienes que tener un patrón lógico. Ordenas el libro alfabéticamente, así lo haces, ya sabes, sea cual sea tu plan. Pero la cuestión es que se necesita un esfuerzo consciente e inteligente para crear orden. No sucede por sí solo. Nunca jamás. La cuestión es que existe una ley de entropía. Ahora bien, esto se muestra de manera más dramática, quizás, en la termodinámica. Todo lo que está caliente se enfría. Todo es avanzando hacia la temperatura ambiente. Cualquiera que sea el calor que haya en una botella, por ejemplo, a medida que se enfría, esa energía contribuye a un ligero aumento en el ambiente. Entonces eso te dice varias cosas. En primer lugar, eso significa que eventualmente llegará un día, si no sucede nada más, habrá un día en el que todo el universo se calmará. Cuando las cosas tienen una temperatura uniforme, no se puede realizar ningún trabajo. Todo trabajo, toda energía es función de la diferencia de temperatura. También significa que alguien le dio cuerda a todo. Todas las fuentes de energía tenían que ser establecidas por alguien. No fue solo suceder. Todo lo que vemos en todo el universo, todo lo que vemos en todos los campos de la ciencia, excepto el que voy a mencionar, entiende lo que llaman la ley de la entropía. Realmente hay dos leyes. Uno es la conservación de la materia y la energía, la ley de conservación. No se puede importar ni la energía, se pueden transformar una en otra, pero no se pueden crear ni destruir. La cantidad total de masa o energía en el universo es una constante. Esa es la ley de conservación, no hay problema. La segunda ley es la difícil 1. La segunda ley dice que no se puede crear una transferencia sin que se pierda nada. Dicho de otra manera, no se puede construir una máquina que sea 100% eficiente. Vas a perder algo por la fricción. Vas a perder algo en el ambiente. Por tanto, cada máquina tiene una eficiencia inferior al 100%. Entonces, de la forma en que puedes recordar la ley, la primera ley dice que no puedes ganar. El segundo uno, vas a perder. Siempre hay una pérdida. El segundo uno es que no puedes ganar. También hay un tercer uno que no puedes eliminar del juego, pero eso es otra cosa. Cada campo de la ciencia se apoya en el valor de la ley de la entropía excepto la ley 1, y ese es el campo de la biología. Porque cuando intentan decirte que la organización y la vida suceden por sí solas y por casualidad, eso es una refutación descarada de todo lo que sabemos sobre la ley de la entropía. No puede suceder, no puede suceder. Todas las mutaciones son degenerativas. Todas las mutaciones son una pérdida de información. Llegaremos a eso en sesiones posteriores. Pero volvamos a esto del cierre porque el tiempo se acaba. Y la tarde y la mañana fueron el día 1. Ese es el último verso de nuestro pequeño recorrido. De fuerza esta noche. La palabra Ereb, o primero que nada, tarde y mañana, eran el día 1. Yame Chat. ¿Qué significa la palabra Chat? Eso es fácil.
1. Escucha, oh Israel, el Señor es uno. Echad. 1. Singular. Yam es un problema. Nadie sabe qué significa Yam porque se usa para 54 palabras diferentes. Sin embargo, de 1480 usos en la Biblia, 1181 de ellos significa día, como usted y yo pensamos en un día. Cuando hay un número asociado, siempre es literal, lo que llamaríamos un día de 24 horas. Hay algunos casos donde 67 de esos casos, llamados tiempo o de o para siempre, envejecen continuamente. En el contexto, puede usarse como sinécdoque. Puede utilizarse como figura retórica del discurso en determinados casos. Pero no cuando hay un número asociado a él. Hace que la precisión implícita sea bastante clara. Demasiado para eso. Entonces un día es un día. Pero déjame decirte, nuestro problema acerca de Dios creado en 6 días no sale el Génesis. Puedes encontrar maneras de sortear esto si realmente insistes. El problema que tienes es Éxodo capítulo 20 versículo 11, donde Dios escribiendo en piedra dice lo siguiente. Recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. En ella no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, hombre, siervo, etc., ni tu extraño que esté dentro de tus puertas. Observe lo que dice aquí. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó el séptimo día. Porque el Señor bendijo el día del sábado y lo santificó. Claramente Dios quiere que entendamos que los días del Génesis fueron días literales. Porque eso es lo que dice. Su problema está aquí, no en Génesis. Si esos son millones, eones de años, entonces Dios está siendo engañoso. Dios no puede mentir. Dios no engaña. Por eso podemos consolarnos con el hecho de que sabemos por las Escrituras que fueron 6 días. Y también nos complace que, cuando empezamos a observar la ciencia detenidamente, descubrimos que respalda esos puntos de vista. Y trataremos de hacer eso en lo nuestro aquí. Pero permítanme volver a la tarde y a la mañana del día 1. La palabra tarde es Ereb. La palabra mañana es Bocar. Ereb y Bocar fueron el día 1. Dejemos de lado nuestras presuposiciones sobre lo que significan Ereb y Bocar. La única barrera a la verdad, la única barrera cierta a la verdad, es la presunción de que ya la tienes. Si quieres saber qué significan esas palabras, dejemos de lado lo que sospechamos que podrían significar y miremoslas y veamos qué dice. Por cierto, ninguna de estas palabras se registra durante el séptimo día, por lo que esa es una pista de que no significan lo que creemos que significan. Ereb, el término proviene de una raíz que significa oscurecimiento. También para mezclar, una mezcla. Un matemático diría que eso significa que habla de entropía creciente. Y mira, cuando la oscuridad invasora comienza a negar nuestra capacidad de discernir formas o identidades, ¿cierto?, se convierte en sinónimo de crepúsculo. Ese es un tiempo de oscuridad inminente. Entonces la palabra más tarde pasó a significar noche. Pero su significado original puede haber sido algo más fundamental. Puesta de sol, que marca la duración de la impureza. ¿Sabes? Es interesante, en Levítico 15, que cuando una persona ceremonialmente impura volvía a ser limpia era al final del día. Era al final del día, pero se convierte en el comienzo del siguiente uno. ¿Me sigues? Por eso los judíos hacen que la tarde sea al comienzo del día de 24 horas. Pero incluso si aceptas eso así, sigue siendo extraño que desde la tarde hasta la mañana sea el día 1. Parece que solo está hablando de la noche. Ahí es donde no encaja del todo cuando lo piensas. Pero este es el comienzo del día hebreo hoy. ¿Qué significaba originalmente? Vamos a ver. El otro término es bok. Por la mañana, bortou, buenos días, ¿verdad? Bor significa volverse discernible, distinguible, visible. Es la percepción inicial del orden. Es el alivio de la oscuridad. Un matemático lo llamaría entropía decreciente. Va acompañado del principio de capacidad de comenzar a discernir formas, figuras e identidades distintas. El estallido de luz, revelador. Y por eso se convierte en un nombre para el amanecer o la mañana. Hagamos un perfil de entropía del universo. Bien, tengo un pequeño gráfico aquí dividido en 7 días. El lado izquierdo es la entropía con el máximo en la parte inferior y el mínimo en la parte superior. En otras palabras, lo que quiero hacer es pasar del caos en la parte inferior al orden en la parte superior, como se muestra en el lado derecho.
¿Estás conmigo? Bueno. Entonces, Aarop significa trastorno de oscuridad. Más tarde significa tarde. Boker significa ordenado o discernible. Así que pasamos de Rab a Bok, y eso se convierte en el día 1. El día 1 es el comienzo de la introducción del orden a partir del caos. ¿Está bien? Eso se convierte en el día 1. Luego pasamos de Rab a Bok, y eso es día 2. Pasamos de Rab a Bok, y ese es el día 3. Pasamos de Reba a Boker, y ese es el día 6. Llegamos al día 7, no hay Reba Boker, no hay creación en marcha, no hay además del orden, Dios vio todo y estaba bien. ¿Tú conmigo? Así que no estoy minimizando, en lo que a mí respecta, todavía están hablando de días de 24 horas, porque Dios lo dijo en Éxodo 20, versículo 11. Pero creo que lo que claramente está sucediendo es un diseño paso a paso. De lo general a el punto específico y culminante, por supuesto, con la creación del hombre como obra de Dios. Entonces el séptimo día no tiene Adoram Bousie. Tenía tarde y mañana. Por supuesto que sí. Pero no hubo ninguna acción creativa en marcha. Fue un día de reposo. De hecho, Dios no solo está descansando. Impuso un reposo a la tierra, al universo. Fue entonces cuando las leyes científicas, probablemente se solidificaron en la especulación de algunos. De todos modos, eso es lo que estamos haciendo. Hemos pasado por el día 1, versículos 2 al 5. Hablamos un poco sobre la teoría de la brecha, el origen de Satanás y muchos antecedentes sobre la misteriosa naturaleza de la luz. En nuestra próxima sesión, vamos a hablar de Dios extiende los cielos. ¿Qué diablos significa eso? Hablaremos un poco de los modelos Big Bang. ¿De qué trata todo eso? Pero lo más importante es que hablaremos de la naturaleza del espacio. ¿Qué queremos decir realmente? Es el vacío. De nada. ¿Y qué entendemos por hiperdimensiones? Obtenemos algunas formas muy simples de entenderlas. Y hablaremos un poco de las peculiares conclusiones de la física cuántica. Y a partir de ahí, la próxima vez, iremos al tercer día. El martes profundizaremos en el origen de la vida. Y hablaremos un poco sobre la química molecular centrípeta termodinámica. Y el cuarto día hablaremos de estrellas y planetas. Hablaremos de la hipótesis nebular, el principio antrópico. Hablaremos sobre algunas cosas que hemos aprendido de la vida extraterrestre y cosas de esa naturaleza. Y el quinto día hablaremos de peces y aves. Y enfrentaremos algunas de las falacias de la evolución. Hablaremos de las evidencias del diseño y algunas otras sorpresas. Sexto día, los animales y el hombre. Hablaremos de falacias y fraudes. El campo de la paleontología es probablemente la serie más repugnante de fraudes deliberados, no de personas equivocadas y bien intencionadas, de personas que fabrican pruebas deliberadamente. Hablaremos sobre el ADN y eso es divertido. Hay algunas cosas emocionantes por las que pasaremos allí. Y sobre todo, hablaremos de la arquitectura del hombre. ¿Cómo estás organizado por dentro? Hardware, software. Y el séptimo día hablaremos de algunas sorpresas allí. Entonces, para la próxima sesión, quiero que piensen en, ¿qué es el Big Bang? ¿Has oído hablar de ello? Junte sus pensamientos. ¿Cómo se puede estirar, enrollar o desgarrar el espacio? La Biblia es lleno de pasajes que hablan de que el espacio se estira o se enrolla. ¿Qué significa eso? O roto. ¿Y qué dos conceptos en matemáticas son totalmente esquivos en lo que respecta a nuestro universo físico? Hay dos conceptos en matemáticas, fundamentales, que no puedes encontrar en el universo físico. Hablaremos un poco sobre eso. Así que de eso se trata. Pongámonos de pie para una palabra de oración final. Padre de Barart, simplemente le agradecemos su trabajo, como habla de usted, Padre. Cuanto más aprendemos, más nos asombra lo que has hecho y quién eres. También reconocemos, Padre, que tu máximo logro no es la creación, sino tu plan de redención. Porque te costó mucho. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Oramos, Padre, que nos ayudes a cada uno de nosotros a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Te damos gracias, Padre, porque Él está en cada página. Oramos, Padre, para que nos ayudes a cada uno de nosotros a comprender mejor qué es lo que quieres de nosotros en los días venideros, para que cada uno de nosotros podamos ser mejores administradores de las oportunidades que has creado para cada uno de nosotros. Te rogamos, Padre, que aumentes en cada uno de nosotros el hambre y el apetito por tu verdad. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Yeshua,
nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén.